el libro de Juan, y vamos a continuar el capítulo 18. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 18, mejor dicho. Hemos observado el capítulo 17. Y vaya, ¿qué capítulo 17? ¿No lo crees? Una oración tan poderosa. Y la oración de Cristo Jesús, y cómo realmente tiene un contenido muy fuerte y nos enseña. Pero aquí vemos en el capítulo 18, comienza ahora a tornarse en algo totalmente diferente. Aquí el título de este capítulo 18 es El arresto y el juicio de Jesús. Y vamos solamente a observar el arresto. ¿De qué se trata el arresto de Jesús? Y el arresto de Jesús consta del versículo 1 al 18. Y la parte número 1 va a ser del versículo 1 al 12. Y vemos aquí, tristemente, la traición y el arresto en el huerto. Y vemos aquí en versículo 1 al 3, aquí Jesús entra en ese huerto, seguido por Judas y sus tropas. Es que voy a comenzar a leer del versículo 1 al 3 y vamos a empezar a hacer observaciones y ver qué es lo que estaba sucediendo en esta historia interesante. ¿Estamos listos, hermanos? Y dice así el capítulo 18 de Juan, y leo de la Nueva Versión de las Américas y parte también de la Reina. Y dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Esta es la Reina Valera, perdón, hermanos. Donde había, ¿qué? Un huerto, ¿verdad? En la cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, ¿y con qué? Y con armas. Ahora, vamos a tratar de entender el escenario. Vamos a poner el escenario de lo que está sucediendo en esta historia. Aquí, al salir del área del templo, donde siguiendo el discurso de lo que habíamos hablado del capítulo 13 al 14, acerca del cenáculo, muy probablemente hizo su oración sumo sacerdotal en el capítulo 17 que vimos el estudio pasado. Ahora aquí, hermanos, Jesús y sus discípulos bajaron por el lado pequeño del valle donde fluía un pequeño río llamado Cedrón. Imagínense que ustedes están en ese valle y van bajando ahí y está un río. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Bueno, ellos están haciendo eso, bajando en ese río. Pero algo interesante de este río llamado Cedrón. Ahora vemos aquí, al cruzar el Cedrón, ese río, a veces me pregunto si Jesús no se conmovió profundamente, porque veo que Jesús lo vio, podría pensar, y a sus pies. ¿Y por qué digo esto? Bueno, observamos una historia en el Antiguo Testamento. Escucha esto interesante. Cuando David, no sé si se acuerdan, en 2 de Samuel, capítulo 24, David aquí contó al pueblo para determinar la fuerza de la nación. No sé si ustedes se acuerdan, esa historia interesante. Se dice que hasta a veces se dice que el mayor pecado no fue el de Betsabé. Quizás este fue el mayor pecado. ¿Por qué? Porque quería contar qué tan fuerte él era y ya no pensar en Dios. Pero sea lo que sea, vemos aquí, quería determinar la fuerza de la nación, quería ver el resultado. Pero ¿sabes qué? Vemos que en ese capítulo 24 de 2 de Samuel fue un gran castigo porque su fuerza debía estar ¿en quién? Solo en Dios. ¿Te das cuenta? Y eso sucede muy a menudo. Cuando todo va floreciendo, cuando todo está, como dicen los marineros, viento en popa, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver y tomar esa gloria
y decir cuánto gloria yo tengo para hacer las cosas. Y ese es un gran error que hizo David. Por lo tanto, cuando los romanos querían saber cuántas personas habían en Jerusalén durante la Pascua, vemos aquí, hermanos, solo podían hacerlo, ¿saben cómo? Contando las ovejas ofrecidas como sacrificio. Ahora, un tal comentarista de aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, llamado Josefo, nos dice que durante esta Pascua en particular, se contaron, ¿saben cuántas? 256,000 ovejas. Bastantes, ¿no? Imagínense, 256,000. Cuando iba dirección a San Francisco, veía un campo grandísimo de ganado y dijo, wow, qué tan difícil de contar es este ganado porque era inmenso. Y olía interesante, ¿verdad? También. Por eso podía identificar, aquí estábamos en este lugar. Pero imagínense esta cantidad de ovejas. Y ahora aquí en este río llamado el Cedrón, que significa río torbio, no turbio, pero es torbio y quiere decir un río que está sucio, oscuro. No sé si ustedes han llegado a un río que tú dices, ay, vamos a acampar aquí, uy, para meterte ni siquiera los pies, ¿verdad? Porque están feos, ¿verdad? No quiero mencionar nombres porque están cerca, ¿verdad? Pero este río Cedrón prácticamente era un río turbio, sucio, oscuro, revuelto y quitaba la claridad de ese río. El río que fluye al pie del monte del templo fluiría de color rojo sangre. A partir de la sangre de 250,000 de ovejas. ¿Te das cuenta? Es ahí donde esa sangre escurría, si pudiera decirlo así, de esas ovejas que habían sido sacrificadas. Y me pregunto si la mente de Jesús volvió como David. Siglos antes, cruzó el mismo arroyo cuando su propio hijo Absalón lanzó esa rebelión contra él. No se sabe si esa historia en 2 de Samuel capítulo 15, y vamos a estar ahí muy cerca. Y ya me imagino ese sentimiento de David también. Porque también veo aquí, así como David, Cristo Jesús también fue rechazado por el pueblo de Jerusalén. Qué hermosa historia, ¿no lo crees? A veces vemos las historias, pero cuando vemos lo que está trascendiendo, historia en el Antiguo Testamento, te das cuenta, wow, qué tremendo. Tantas cosas que quizás en el corazón de Jesús estuviese pasando, que su padre, si podía decirlo así, David, había pasado por el mismo lugar y quizás sentido algo en su corazón de ese río Cedrón. Y lo que iba a suceder también en la vida de Cristo Jesús. Ahora, en la ladera del Monte de los Olivos, hermanos, había muchos jardines privados cerrados. ¿A cuántos les gustan los jardines, hermanos? A mí me gustan los jardines, ¿verdad? Privados, eran cerrados, donde la gente acomodada o la gente que tenía billullín, como dicen por ahí, ¿no? De Jerusalén iba a escapar del calor de la ciudad. Yo crecí en la ciudad. Y la ciudad, puras edificios, puras cosas. Pero cuando veías un jardín como el Chapu, ¿verdad? Chapultepec, qué hermoso. Pero vemos aquí, esa gente se escapaba en esos jardines para poder respirar, si lo pudiera decir así. Jesús tuvo acceso a uno de esos jardines, llamado como Getsemaní. El Getsemaní. O podría poder pensar, decir de esta manera, que significaba prensa de aceite, ¿verdad? Era un sitio donde crecían aceitunas y eran trituradas por una prensa para producir ¿qué? Aceite, como observamos aquí en nuestro árbol, ¿verdad? De olivo. Imagínate en esos lugares.
En Getsemaní, hermanos, en lugar de la prensa de aceite, Jesús mismo sería aplastado también. Así como eso. Mientras sometiéndose a la voluntad del Padre, sudaba grandes gotas ¿de qué? De sangre. ¿Te das cuenta? Como nos dice Lucas capítulo 22, versículo 24. Pero algo mucho más interesante, pon atención en esto. Y que esto me hace pensar qué interesante es la historia. En otro jardín, hermanos, llamado Edén, el primer Adán se rebeló contra la voluntad del Padre, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, Jesús, como a veces nosotros lo escuchar de él, el último Adán, ¿verdad? Como nos dice 1 Corintios 15, se sometió a la voluntad del Padre. En el jardín de Edén, Adán se escondió de Dios. En el huerto de Getsemaní, Jesús es transparente ante Dios. Estamos viendo esos contrastes en estas dos personas. En el jardín del Edén, hermanos, el hombre fue expulsado a causa de su pecado. En el huerto de Getsemaní, Jesús se prepara para morir por el pecado. Interesante. En el jardín de Edén, hermanos, una espada fue desvainada, como nos dice Génesis 3:24, pero observamos que en el huerto de Getsemaní se guarda una espada. Interesante, ¿verdad? Juan capítulo 18, versículo 11. Pero vemos aquí esta conclusión tan hermosa. Lo que se perdió en el jardín del Edén será recuperado en el jardín del paraíso. Todo gracias al jardín de Getsemaní. Interesante, ¿no lo crees? ¿Cómo vemos esta historia tan hermosa? Y dice que en el versículo 1 que había un huerto. Ahora aquí Juan no nombró esto como el huerto de Getsemaní, pero vemos que los otros escritores de los evangelios, sí, como Mateo 26, Marcos 14, el huerto estaba rodeado de cuevas y muchos árboles de olivo. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí también en el versículo 2, y también Judas, dice, el que le entregaba conocía el lugar, ¿no? Él sabía dónde estaba. Como cuando vemos a los policías. ¿Dónde están los policías? En las donas, ¿no? ¿O dónde estamos nosotros en lonche? En el puesto de tacos quizás, ¿no? Pero vemos aquí, Judas sabía dónde estaba Jesús. A punto de traicionar a Jesús, notamos que Judas sabía exactamente dónde encontrarlo en tiempos de dificultad. Pongamos atención en esto, hermanos, porque es muy importante. Sabía que Jesús sería encontrado ¿en dónde? En el lugar de oración. Y aquí la pregunta llega a nosotros. ¿Sabe la gente dónde estaría usted en tiempo o días difíciles? ¿Te buscarían en la iglesia estudiando las Escrituras? ¿O en el lugar de oración? ¿O buscarían primero en otro lugar? Y creo que esto me alza para poder pensar. Jesús, así como Judas sabía exactamente dónde iba a estar Jesús. Y a veces vemos que cuando hay una dificultad, ¿a dónde vamos? A ese centro de adoración. Cuando realmente hay un problema, venimos a orar. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Pero que realmente la gente pueda ver de nosotros esos tiempos de oración en tiempos de dificultad. Versículo 3, también vemos que aquí que Judas
pues tomando una compañía de soldados. Judas fue al huerto con una compañía de soldados, ¿para qué? Para arrestar a Jesús. Judas guió a una compañía de soldados, un gran número de soldados romanos. ¿Cuántos eran? 600. Y alguaciles de la fuerza de seguridad del templo. Ahora, la pregunta es esta, hermanos. Creo que ya ni a los más buscados vienen tanta gente como vinieron con Jesús, ¿no? No sé cuánta gente fue a buscar al Chapo, ¿verdad? O a otros lugares. Pero 600 hombres, hermanos, son bastantes, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué vinieron con tal fuerza? Bueno, no podemos ver exactamente una respuesta directa. Los líderes religiosos o los romanos debieron haber esperado o temido algún tipo de batalla o conflicto. Date cuenta que vinieron con ¿qué? Vinieron con linternas, vinieron con antorchas y también con armas. Con estos habían tenido la intención de buscar las esquinas, cavernas, en caso de que Jesús se hubiera escondido, pues no podrían haberlas necesitado por ningún otro propósito. Y yo sé que era oscuro, un día de noche, pero sabes que algo interesante que puedo observar. Siendo en ese momento el 14º día de la edad de la luna, en el mes de Nisan, y consecuentemente ella habría estado muy brillante, ¿no lo crees? O sea que prácticamente podías ver. No sé si tú has estado en un lugar sin luz, con luna llena. Tú todavía puedes ver a las personas, ¿no? Pero cuando no lo hay, eso sí tienes que traer tu lámpara, ¿verdad? Pero date cuenta la escena. Esta compañía de soldados estaba bien armada con espadas y palos. Y Jesús señaló lo innecesario que era. Como vemos en Mateo 26:55. Cuando él dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestabas, ¿verdad? Cuando dice aquí prendisteis. Tiene razón, pudieron hacerlo, pero a veces yo siento que tenían miedito, ¿verdad? Sabían quién era Jesús. Podía ser algo trágico ahí. Pero vemos aquí del 4 al 6, Jesús ahora habla a Judas y a la compañía de estos soldados. Pero Jesús dice aquí en el versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, ¿qué? Yo soy. Date cuenta aquí. Yo pienso que cuando dijo eso como que a lo mejor le temblaron los pies a todos, ¿no? ¡Ay! Él es. Ahora está en la verdad. Y, a ver, no sé. Y estaba también con ellos, ¿quién? Judas, ¿verdad? El que le entregaba. Ahora, cuando les dijo, yo soy, ¿qué es lo que sucedió? Retrocedieron y cayeron a tierra. Y aquí vemos realmente el poder. Pero date cuenta aquí en el versículo 4, él sabía lo que iba a suceder. Judas esperaba tomar a Jesús por sorpresa, pero esto era imposible. Y sabes que toda la vida de Jesús estaba preparada para esta hora. Y sabes que también, hermano, él estaba listo para ello. Él estaba listo. Cuando dice aquí la pregunta, ¿a quién buscáis? Él está tomando la iniciativa. Y Jesús dijo esto por dos razones. La primera razón por qué dijo a quién buscas, quería que toda posible violencia se dirigiera a quién. A él, no a sus discípulos. Y eso sucede, ¿no? Si viene alguien contigo y
quieres proteger a todos, a quien, pues tú vas, ¿no? A ver qué ondas, ¿no? Y vemos aquí esa actitud de Jesús. Así que él quería identificarse. Él no quería que llegara con un discípulo y que diga, eres tú Jesús, ¿verdad? Y que le dije, no, y le vayan a dar en la torre, ¿no? No. Simplemente sereno, moreno, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces prácticamente él simplemente no quería violencia. Número 2, la segunda razón por qué él preguntó eso. Jesús también quería que Judas y la compañía de soldados anunciaran sus malignas intenciones. Cuando dijeron, venimos a ¿qué? A arrestar a Jesús. Confiésense, ¿verdad? Y vemos aquí, Jesús, versículo 5, Jesús Nazareno. Este era el nombre común por el que Jesús era conocido, ¿verdad? Jesús no era normalmente identificado por su rol como rabí o como carpintero. Jesús eligió y recibió el título que lo identificara con Nazaret. ¿Te das cuenta? Cuando dicen ahí, oh, ahí es el tal de este lugar, quizás. Y date cuenta en el versículo 5 cuando dice yo soy. Observamos aquí dos palabras en el idioma original. Ego eimi. Y aquí Jesús no dijo yo soy él, sino simplemente dijo que yo soy. Como lo escuchamos muchas veces en el libro de Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. ¿Te das cuenta? Y él mismo ahorita dice yo soy. Con esto, conscientemente, Jesús proclamó que Él es Dios, conectado sus palabras con las muchas declaraciones previas, como les acabo de decir, registradas en este libro. Y también vemos, hay muchos, en el capítulo 6, 8, 9, 10, y 11 y 14. Pero date cuenta aquí cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando Jesús declaró su identidad divina, en las palabras yo soy, Judas y los soldados, en pocas palabras, cayeron. Hubo tal manifestación, hermanos, de esto, de la presencia divina y poder en esas dos palabras, que los enemigos de Jesús fueron incapaces de hacerles frente. Y aquí nuestro Salvador dejó salir un pequeño rayo de la majestad de su divinidad. Y date cuenta que 500 hombres cayeron delante de él. Vemos el poderío de Dios. Esto muestra que Jesús estaba completamente en control de la situación. Jesús no tenía que ir con este ejército dirigido por Judas. Y aquí del versículo 7, del 7 al 9, Jesús va voluntariamente con el ejército. Y dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que me distes, no perdí ninguno. Date cuenta aquí. Ahora date cuenta en el 7 que dice, volvió pues a preguntarles. Jesús no quería que los soldados entraran en pánico y lastimaran a alguno de sus discípulos, como ya hemos hablado. Jesús llamó su atención para que se centraran solamente en Él. Y eso vemos aquí. Y cuando dice el 8, os he dicho que yo soy, Jesús dijo las mismas palabras que antes. Sin embargo, vemos aquí que Judas y las tropas no cayeron al suelo como antes. ¿Y sabes por qué? Bueno, esto muestra que estas no eran palabras mágicas, ¿verdad? Como vemos a veces en la televisión con un saco blanco, ¿verdad? Y tantas cosas que dicen, man, estos gallos están pesados, ¿no? ¿Cómo? Si Jesús nunca hacía eso. Sino que vemos que anteriormente todos cayeron ante la consciente exhibición del poder de Dios. Y date en cuenta el versículo 8, si me buscáis a mí, ¿qué es lo que dice? Dejad ir a estos.
Y vemos aquí que Jesús voluntariamente se rindió para proteger a sus discípulos. Jesús es un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y este sería el mismo amor sacrificial, así como en la cruz. También muestra por qué Jesús derribó a los soldados. La muestra de poder era para proteger a sus discípulos, cuando dice dejar ir a estos. ¿Y sabes qué? Estas son palabras de autoridad. Y por último, el versículo 9 dice, de lo que me diste no perdí a ninguno. Y al hacer esto, hermanos, Jesús cumplió lo que ya había dicho en Juan capítulo 6, 39 y también en el capítulo 17, 12. Pero ahora vamos a ver del 10 al 12, Pedro ataca, híjole, Pedro, a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Entonces, versículo 10 dice, Simón Pedro, que tenía ¿qué? Una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba, ¿cómo? Malco. Wow. Imagínate. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y ¿qué? Y le ataron. Ahora date cuenta aquí en el versículo 10. Aquí Pedro tenía la espada y los discípulos aparentemente a veces cargaban sus espadas, ¿verdad? Como vemos también en Lucas 22:38 indica que por lo menos tenían dos en esta ocasión. Y la razón de que ellos cargaban estas armas blancas, hermanos, era para ¿qué? Para protección contra los ladrones. Y es por eso que llevaban sus espadas. Pero date cuenta lo que hace Pedro, que la desenvaina e hirió al siervo del sumo sacerdote. Este fue el primer torero, ¿verdad? Le cortó la oreja. Pero vemos aquí lo que hace. Y cada uno de los otros relatos del Evangelio menciona que uno de los discípulos hizo esto. O sea que si tú lees en los otros evangelios, no mencionan a Pedro. Pero aquí Juan es el único escritor del Evangelio que menciona que fue Simón Pedro quien realizó este ataque. A veces digo, ay Juan, pues sé como los otros, ¿no? No desembuches quién fue. Pero a veces somos como los niños, ¿no? ¿Quién fue? Él, ¿verdad? Y hasta lo apuntan, ¿no? Y vemos aquí que Juan simplemente dice, bueno, fue Pedro. Y Pedro vemos aquí, hermanos, quiso cumplir su anterior promesa de defender a Jesús a toda costa. Dijo, bueno, al menos está cumpliendo. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dijo? No te negaré, ¿verdad? Eso es lo que él dijo. Y tú dices, bueno, pues aquí está dando evidencia de esto, ¿verdad? Y todos los discípulos dijeron lo mismo en Mateo 26, 35. Es más, vemos aquí, fue Tomás quien les dijo a Jesús, moriremos contigo si es necesario, como dice Juan 11, 16. Pero aquí es Pedro quien estaba listo para hacer precisamente eso. Ahora, si bien podemos elogiarlo, bueno, Pedro, muy bien, pero no. El celo de Pedro estaba mal dirigido, porque no se basaba en el conocimiento. Eso es algo interesante de poder entender, hermanos. Prestemos atención en esto. El celo de Pedro estaba mal dirigido, porque no se basaba en el conocimiento. La pregunta se alza entonces, ¿por qué Pedro no entendió lo que estaba pasando? Porque no vio claramente que todo estaba sucediendo según un patrón. Porque en lugar de orar, Pedro estaba ¿qué? Durmiendo, como vemos en capítulo 26 de Mateo 40. En consecuencia, Pedro se despierta aturdido. Ve una batalla, saca la espada y lo usa ¿qué? Salvajemente. ¿Te das cuenta? No era de que estaba orando, porque quizás a lo mejor si hubiera estado orando, hubiera sido la historia totalmente diferente. ¿No te ha pasado cuando estás durmiendo
y te están hablando y digo, ay, ¿qué? Y como que quieres golpear a alguien. No, calmado. ¿Verdad? Eso es nuestra reacción. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero vemos ahí esa reacción de Pedro. Se está durmiendo, viene la gente, ve los soldados y lo primero que saca su espada y al primer chiquitito que se le ponga enfrente, ¡pum!, le corta la oreja. Así también vemos esto y aprendemos algo importante aquí, hermanos. Así también muchas veces nosotros como discípulos, entendamos esto, hermanos, lastimamos a las personas innecesariamente. Cuando sacamos las escrituras y nos convertimos en toreros legalistas, mochando orejas, mientras pensamos y decimos, otros pueden ser carnales y débiles, pero yo no, Señor. Puedes contar conmigo, yo te defenderé, es lo que podemos decir. Como Pedro, aquí observamos, hermano, tristemente, causamos dolor y daño cuando nuestro celo no se basa en el conocimiento que solo puede surgir al pasar tiempo en oración. ¿Te das cuenta? Podríamos conocer la palabra de Dios, pero podemos cerrar por la falta de oración. Y creo que es importante poder nosotros notar esto. Y cuando Jesús aquí dice, mete tu espada, Jesús no alabó a Pedro por lo que hizo. Le dijo que se detuviera. Hey, Pedro, cálmate, tranquilo, relax, ¿verdad? Es lo que Jesús está diciendo a Pedro. Esto era tanto para proteger a Pedro como para proteger a los que venían a arrestar a Jesús. Más que nada, hermanos, era para que Jesús pudiera beber la copa que le dio el Padre, la medida de sufrimiento y juicio que soportaría. Había una misión y Jesús entendía esto. En versículo 12, entonces vemos aquí que la compañía, el tribuno, los alguaciles, entonces vinieron con Jesús y le prendieron, lo ataron. ¿Y saben qué, hermanos? Esto describe a dos grupos diferentes. Nota aquí, el tribuno era el comandante romano y los alguaciles de los judíos eran la fuerza de seguridad del templo. ¿Y cómo hicieron? Bueno, le ataron. Ellos lo consideraban lo suficientemente peligroso. ¿Te das cuenta? Como para enviar muchos soldados por él. Así que vemos, ya en custodia lo ataron, tratándolo como si fuera una amenaza. Qué interesante es esto. Y parte número 2 del versículo 13 al 27, y solamente vamos a ver hasta el 18. Aquí Jesús es llevado a Anás. Y dice el versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era ¿quién? El suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y vemos aquí este personaje, Anás. Anás no era el sumo sacerdote oficial. Como vemos aquí, dice, era el suegro de Caifás. Caifás, y vemos que este Anás fue el que puso a Caifás en ese lugar. Y vemos aquí 15 y 16, Pedro y Juan siguen a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Versículo 15 dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Date cuenta aquí. Aquí vemos en el versículo 15, hermanos, que seguían a Jesús. ¿Quién? Simón. Y dice aquí otro discípulo, ¿verdad? Ahora Pedro se avergonzó a sí mismo en el huerto del Getsemaní con esa espada y cortándole la oreja a este siervo del sumo sacerdote.
Pero vemos aquí ahora esperando una segunda oportunidad de mostrar su lealtad a Jesús, ¿verdad? Siguió a Jesús a donde lo tenían. Y la mayoría cree que el otro discípulo, cuando dice aquí, era el mismo, Juan, ¿verdad? No dice, pero yo pienso que era Juan, el mismo, que tenía previas conexiones con el sumo sacerdote y su familia. Era conocido del sumo sacerdote. Es como dicen en mi pueblo, pues tenía charolas, ¿verdad? Tenía conexiones para entrar, ¿verdad? Como te dicen, ¿cómo le hiciste? Connections, ¿verdad? Conexiones. Pero vemos que podría ser Juan. Ahora date cuenta, el versículo 16, dice que habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que prácticamente la portera dejó pasar a Pedro. Y vemos aquí esta conexión. El sacerdote y sus siervos. Y explica cómo Pedro y Juan tuvieron acceso a la propiedad de ese sumo sacerdote en una noche como esa. Pero por último, hermanos, versículos 17 y 18, aquí Pedro niega su relación con Jesús por primera vez. Versículo 17 dice así: entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía ¿qué? Frío. Cuando estaba leyendo, dije, ay, ¿cómo me gustaría estar ahí en ese frío? Bueno, en ese calorcito. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pero después voy a ver y por qué estaba pasando aquí. Cuando dice no lo soy, la primera negación fue aparentemente imprudente y casi inadvertida. Por un mero sentimiento de ¿qué, hermanos? De vergüenza. Eso sucede, hermanos. Cuando viene algo inadvertido, ¿tú eres cristiano? Entonces, ay, ya me agarraron aquí en la movida. No. Y viene esa negación. ¿De qué? De vergüenza. Y date cuenta en el 18, también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y aquí observamos, hermano, el sentido es que Pedro estaba ahí no solo porque hacía frío y quería calentarse. Pero ¿sabes cuál era la intención de Pedro? Pedro también quiso mezclarse con la pequeña multitud para no destacar y pasar desapercibido. Era peligroso ser notado, porque era ¿qué? Un discípulo del hombre arrestado que se encontraba en serios problemas. ¿Te das cuenta? Y quizás podría pensar, y a veces cuando observo esta historia, ya puedo quizás sentir lo que Pedro sintió en esos momentos, ¿verdad? Cuando alguien es arrestado y tú eres, si pudiera decirlo así, cómplice, ¿verdad? Cuando era chico en la escuela elemental en México, y teníamos un pequeño laboratorio y el maestro dijo, ahorita vengo, voy a ir a la dirección, pero quédense aquí, ahorita no me tardo. Y pues se tardó, ¿verdad? Y dije, caray, pues. Y teníamos cerillos y empezamos a jugar con los cerillos. Y empezamos a hacer un desafío, a ver quién hace más humo. Y el que haga más humo es el que gana. Y todos ahí, pum, pum, pum. Y dije, esto ya lo voy a ganar. Y sí, agarré el cerillo y tenía un truco que los cerillos eran como de cera. Lo volteas al revés y comienzas y prendes y eso lo aprendí. No sé por qué, pero yo lo aprendí. Y gané. Y cuando llegó el maestro, vio la humadera y dijo, ¿quién hizo esto? Y no, déjenlo en cuenta, hermano. Eso es interesante. Y cuando empezaron a nombrar quiénes fueron los culpables, yo estaba quedando al último. Y dije, tengo que mezclarme con los demás estudiantes. Y empecé a orar, Señor, por favor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y después uno de mis amigos enfrente empezó a hablar con su otro amigo. Y después dijo, y el jefe también, porque yo era jefe de grupo. Y el maestro se quedó, el jefe de grupo, oh my God. Y pásale aquí también. Híjole, que me pasan enfrente también. Me sentí tan culpable.
Y lo interesante, hermanos, es que me suspendieron por 3 días. Y yendo a la casa estaba llorando, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me suspendieron? Por 3 días, ¿verdad? Y a veces me sentía como Pedro aquí también, ay, me van a suspender, no me van a matar, ¿verdad? Pero algo más interesante es que Dios como que me ayudó, tuvo misericordia de mí. Y cuando llegué a la casa, yo me acuerdo, no me olvido de eso. Porque mi abuela estaba enferma y a punto de fallecer. Y cuando llegué ahí, era casi un fin de semana, pero 3 días y el lunes era el tercero. Y llegué y mi abuela falleció. Y toda la familia está en mi casa. Y digo, Señor, y me suspendieron y todos van a saber aquí que me suspendieron, ¿no? Y dije, bueno, voy a esperar. Y el siguiente día, ya en la noche, me dice mi mamá, no vayas a la escuela porque tu abuela falleció. Digo, ok, no voy. Ay, thank you, Lord. Un día más. Y estoy. Y el siguiente día. Y toda la familia ahí también. ¿Y ahora qué voy a decir? Y le digo, mi mamá, pues no voy al siguiente día. Es que mi abuelita falleció. Ok, está bien. Ay, otra vez. Digo, qué bueno, Lord. Y ya el domingo en la noche tenía que ir el lunes a la escuela. Yo, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo más días para excusarme. Y tuve que decir la verdad. Mamá, me suspendieron. Y mi mamá con los ojos abiertos. ¡Wow! ¿Verdad? Y tuve que declarar todo mi pecado ahí. Pero dije, bueno, había una mezcla de emociones, ¿verdad? Mi abuela falleció. Y le digo, ay, mi abuela falleció, pero gracias, abuela, porque me ayudaste al menos en todo este alborote, ¿verdad? Yo ni sabía qué decir. Pero vemos también aquí cómo quizás Pedro, sintiéndose mal, ¿verdad? En esta historia y lo que había pasado con Jesús y que decía que no lo iba a negar. Y ya puedo imaginarme en su corazón cómo se sentiría en esa mezcla quizás de emociones, de tratar de hacer algo, pero el miedo de que si realmente dijera algo, entonces iba a haber otra cuarta cruz, ¿verdad? Junto con Jesús. Los 2 malhechores, Jesús y Pedro también, ¿verdad? Podría ser. Pero vemos aquí, hermanos, cómo Dios obra en medio de estas situaciones. Y yo sé que más adelante, hermanos, vamos a ver que en la tercera negación, Pedro se quebrantó. Se quebrantó. Y yo a veces cuando veo esa historia, Pedro, eso estuvo tremendo. Y creo que vemos que se acuerda de lo que Jesús dijo. Pero Jesús no lo rechazó. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que no nos rechaza, sino que Dios está ahí por nosotros y nos ama. Y como les habíamos aprendido anteriormente en este libro de Juan, hermanos, Él dijo, yo te amo y yo te amo hasta el fin. Así me rechacen, yo te voy a amar. Qué tremendo es el amor de Dios, ¿no? Que tú vas a decir, Señor, yo prometo esto y prometes y tantas promesas y fallas. Y el Señor dice, yo te amo. Yo te amo hasta el fin. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Todo lo que ha trascendido, Señor, y ese arresto, Señor. Padre, tenías todo en control. Y Padre, gracias, Señor, porque podemos observar que aún así en los últimos días, si nosotros estuviéramos en tu lugar, Señor, sería algo muy trágico. No llegaríamos a ese lugar, Señor. Pero Padre, el amor que tú tienes para nosotros, vemos eso que hiciste, Señor. Dar tu vida en la cruz. Proteger a tus discípulos y de saber y ver en el futuro, Señor, que ellos también darían su vida por ti, Señor. Sí, hubo un tiempo en que ellos te negaron, se dispersaron, pero Padre, tú sabías el plan perfecto para cada uno de ellos, hasta de Judas también. Él tuvo una oportunidad, simplemente la rechazó.
Padre, que podamos nosotros simplemente a través de esta historia, Señor, observar ese amor que tú tuviste para cada uno de nosotros, Señor. Padre, tú eres fiel, nosotros somos infieles. Pero sabemos, Padre, que tu gracia, tu misericordia, y no es para abusar de ella, sino para poder nosotros entender que tú eres un Dios de amor, un Dios que ves nuestra vida hasta de lo más profundo y nos dices, te amo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.